Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otra sesión virtual de tu materia Psicología Educativa 1, correspondiente a la licenciatura en Pedagogía. En esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte del tema tipos de aprendizaje y como lo has de haber observado, avanzamos y revisamos anteriormente algunos tipos de aprendizaje. En este caso, únicamente vamos a hacer uso de los que quedaron pendientes. Para ello, se te recomienda que revises el material que se te ha compartido en la plataforma de la misma institución para que puedas ir observando, detalladamente cada uno de estos aprendizajes y pues bueno, puedas tener un poquito más de control de la información. Bien, en esta ocasión vamos a ver un poquito acerca del tema de manera rápida. Ok, bien, en esta parte que perseguimos, al igual que en la sesión pasada, que tú puedas conocer e identificar cuáles son los diferentes tipos de aprendizaje que existen para comprender cómo se relacionan y se presentan en cada individuo. Hasta el momento, has de recordar que hemos observado y hemos estudiado 6 tipos de aprendizaje, del memorístico, el de signos y señales, el de asociaciones verbales o cadenas verbales, hasta el aprendizaje de concepto. En esta ocasión vamos a abarcar un poquito acerca del aprendizaje de principios, vamos a ver también un poquito acerca del aprendizaje y resolución de problemas y vamos a ver el aprendizaje observacional como también el aprendizaje que vemos ahí en pantalla de habilidades motoras. Entonces vamos a iniciar rápidamente en esta parte. Ok, aprendizaje de principios. ¿A qué se refiere o en qué consiste este tipo de aprendizaje? Se dice que nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a adquirir una cadena de 2 o más conceptos que van a controlar nuestra conducta. Recuerda que la clase pasada vimos el aprendizaje por conceptos. ¿Qué quiere decir esto? Un concepto viene siendo aquella información o aquel significado que tiene alguna palabra, algún objeto y que nosotros regularmente vamos a utilizar para poder realizar oraciones completas. En este caso, cuando nosotros tenemos ya en cuenta el significado y la valoración de algunos conceptos, palabras en este caso o acciones, estas van a dirigir o van a regir algunas de nuestras acciones. Es decir, que si en este momento yo te planteo la palabra respeto, la palabra robo, tú muy probablemente ya tienes un concepto definido de lo que es y esto va a controlar tu conducta. Y ello te va a llevar a que tú puedas verbalizar una regla. Ojo, un principio es totalmente distinto a una regla. Un principio viene siendo un mandato omnipresente, es decir, que siempre va a estar con nosotros y nos va a acompañar en cualquier contexto de nuestra vida cotidiana. Una regla simplemente va a estar expresado ante una situación o ante un contexto específico, es decir, tenemos reglas en casa que son totalmente diferentes a las reglas que se manifiestan en otra casa. Tenemos reglas escolares que son muy diferentes a aquellas que se pueden manifestar en otra institución, ¿vale? Y los principios se supone que van a regirnos sin que nosotros podamos tener en cuenta que somos regidos por ellos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si para mí el respeto es un principio necesario para mí, yo lo voy a utilizar, ¿vale? Así de sencillo. Es decir, que nosotros le damos como cierto significado a los conceptos que van a controlar nuestra conducta y es un aprendizaje de principios que nosotros tenemos dependiendo de las diferentes situaciones que se puedan estar experimentando a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Aquí te pongo un ejemplo. Principios educativos que pueden regir a una institución, pero que estos pueden ser muy diferentes a otra institución y que nosotros aprendemos. ¿Por qué los aprendemos? Porque nos regimos bajo a ellos. Ok,
El siguiente, aprendizaje de resolución de problemas. Se dice que nosotros vamos a utilizar este tipo de aprendizaje cuando una situación que se nos presente puede ser un tanto compleja y por lo tanto requiere de que nosotros utilicemos nuestro pensamiento y nuestra capacidad de razonamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos, por ejemplo, en este caso, una situación que requiere que pongamos en juego aquellos principios que utilizamos en nuestra vida cotidiana para poder actuar dependiendo de la situación. Te voy a plantear una situación problemática en este momento. Te enteras que en tu salón de clases se cometió un acto deshonesto. Alguien copió el examen y lo ha distribuido. Tienes un problema. ¿Cuál sería el problema? La situación, esta información que tú sabes. Tienes principios, muy probablemente el principio que rige tu actuar es la del respeto y la de la honestidad. Y en este caso va a requerir que a través de lo que tú vayas valorando puedas producir una nueva acción y elaborar un nuevo principio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, estás en medio de esta situación. Comentarlo para evitar que se cometa este acto deshonesto. O segunda, recibir una sanción por no decirlo en el momento. Por lo tanto, nosotros tenemos que solucionar esta situación problemática dependiendo de la valoración que nosotros le hagamos. Y esto depende también del aprendizaje que tenemos respecto a los principios y a los conceptos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Y se da, es muy común, muy común. El siguiente tipo de aprendizaje es conocido como el aprendizaje observacional, es el más sencillo del mundo. Se dice que nosotros vamos a aprender a través de la observación. Cuando nosotros observamos detenidamente, estamos tomando en cuenta también la atención. Esto quiere decir que podemos imitar y aplicar aquello que hemos aprendido en el momento que se desee, ¿vale? Vámonos a un ejemplo muy sencillo, sencillísimo. Quiero aprender a cortar figuras de papel con unas tijeras que tienen la punta curvilínea. Nunca lo he hecho en mi vida. Para que yo lo pueda hacer realmente como es, tengo que prestar atención y en base a esa atención también observar. Por lo tanto, una vez que yo replico esta acción y lo hago tal cual he hecho mi observación, estoy obteniendo aprendizaje observacional. De hecho, esto lo hacemos en la mayoría de nuestra vida cotidiana. Algo que desconocemos, algo que quizás es totalmente ignorado por nosotros, lo podemos aprender una vez que hemos observado. No sé utilizar, por ejemplo, la maquinita de las bebidas. Resulta que hay una persona que está delante de mí, veo que introduce las monedas, que apachurra o que le da clic o pica por ahí algún botoncito. Yo repito lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el aprendizaje observacional, ¿vale? Para que se pueda dar este tipo de aprendizaje observacional se pasan por 4 elementos indispensables. Una es la atención, en donde nosotros vamos a utilizar todas nuestras habilidades sensoriales para poder focalizarlo y tomar esa información que necesitamos aprender. La retención, ¿qué quiere decir esto? Que a través de esa información que se guarda en nuestra memoria, ya sea visual o verbalmente, podamos recuperarlo más adelante para poder reproducirla, es decir, poner en práctica lo aprendido. La motivación, que quiere decir que cuando nosotros realmente queremos aprender algo, depende también de nuestra motivación para que ésta pueda replicarse, ¿no? Vuelvo con el ejemplo de hace un momento. Quiero una bebida fría. Hay una máquina que se encuentra en el pasillo de la escuela, pero no sé cómo utilizarla. Mi motivación es que necesito una bebida, necesito refrescar. Por lo tanto, si esta persona que está delante mío
está haciendo esta acción, yo voy a prestar atención, voy a retener eso que estoy viendo visualmente y lo voy a reproducir. Ok, siguiente, aquí les pongo en este caso un ejemplo muy sencillo. Quiero aprender a utilizar un martillo y un clavo o inclusive incursionar en cuestiones de la carpintería. Tengo que prestar atención, retenerlo, replicarlo y debo estar motivado para reproducirlo más adelante. Ok, en esta, aprendizaje de habilidades motoras. Este es muy sencillo de entender, es cuando nosotros podemos adquirir este aprendizaje a través de lo que observamos, a través de realizar movimientos coordinados que nos lleven a la práctica y que más adelante podamos replicar. Es muy común verlo, no sé, como ejemplo, en los deportes. El fútbol, el básquetbol o cualquier deporte requiere de aprendizaje de habilidades motoras. No todos sabemos encestar. Por lo tanto, para ello necesitamos replicar lo que estamos observando, pero se requiere de la práctica. Este tipo de aprendizaje requiere de los siguientes elementos que ustedes están viendo en pantalla: proceso, permanencia y práctica. Una vez que nosotros aprendemos a cómo lanzar el balón para que llegue al aro y constantemente vamos progresando en nuestro dominio, va a existir permanencia, es decir, se va a guardar esa información y yo lo voy a ir aplicando de poco en poco, ¿vale? La práctica, igual, mediante nosotros estemos practicando el lanzamiento, podemos mejorarlo, por lo tanto es una habilidad motora. Como en otros tantos ejemplos, ¿no? El hecho de escribir también es un aprendizaje de habilidades motoras. El hecho inclusive de poder saltar la cuerda, que a veces no es nada fácil, que si lo intentamos, pues muchas veces podemos fallar en los primeros intentos, pero cuando lo vamos haciendo constantemente, pues bueno, podemos utilizar este aprendizaje. Ok, como conclusión, se pueden dar cuenta que existen algunos tipos de aprendizaje que utilizamos en nuestra vida cotidiana, que se utilizan ¿para qué? Para generar nuevos conocimientos o reforzar aquellos que ya tenemos. El hecho aquí es que podamos utilizar estos tipos de aprendizaje en el campo de la educación para que se pueda dar bien el proceso de enseñanza-aprendizaje y este sea beneficioso para los estudiantes. Si ustedes como futuros pedagogos pues requieren de esta información para poder utilizarlo en su campo inmediato. Bien, los invito a que continúen revisando el material que se encuentra en la plataforma de la institución y pues realicen la actividad solicitada para que puedan retener estos conocimientos que se te están ofreciendo a través de esta clase.